Ya tenemos algunas preguntas de Internet nacional e internacional. Quisiera nuestro secretario académico Felipe que nos dé alguna pregunta que haya, mientras vayan preparando las preguntas en el auditorio. Muy bien, doctor Vargas Hernández. Están conectadas 7 instituciones de salud, 6 universidades, 11 entidades federativas y 3 países. Hemos, recibido muchas felicitaciones por la integración de este simposio con temas tan interesantes y actuales, y hemos seleccionado tres preguntas. La primera es de la doctora Rosalba Quirós, de la práctica privada en Monterrey, y dice: ¿cuántos médicos están certificados para lectura de mastografías y ultrasonido mamario? Según entiendo, hay menos de 100 en el país. Y si es esto, ¿quién lo certifica? La segunda viene siendo del doctor Simón Merlín, del Servicios de Salud del Gobierno del Distrito Federal, y dice: ¿cuál es el manejo de la menopausia en pacientes con fibromialgia? Y la última, que viene de la doctora Marlene Estrada, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cuál es la tasa de mortalidad materna en las instituciones de salud como sector? Y sabemos además que el IMSS tiene un programa que ha resultado exitoso. ¿Cómo lo han logrado? Bien. Bueno, yo le pediría al doctor Emilio José Olaya que si tiene algún dato dentro de su experiencia, él trabaja en el Instituto Nacional de Perinatología, que si tiene alguna referencia. Tenemos en el auditorio expertos, como está el maestro Carlos Sánchez Basurto, el maestro Héctor Rodríguez Cuevas, que nos podría también ayudar a esta información. ¿Cuántos radiólogos certificados, sería la pregunta, en México que pudiesen llevar a cabo el tamizaje de la población mexicana? Sería la pregunta específica. Yo lo ignoro, no tengo la información. No sé si el maestro Carlos Sánchez Basurto nos puede dar alguna información. En realidad, el número exacto no lo sé tampoco, ¿no? Sé que el número de mastógrafos en el país es limitado. Hablaban no hace mucho de 77 en la provincia, excepto de los de la práctica privada. Sin embargo, más que el número de aparatos existentes, está el número de especialistas que pueden hacer las interpretaciones correctas, de las mastografías que se puedan practicar. Sabemos que existe un sistema de comunicación electrónica del envío de la imagen a través de Internet a centros especializados en donde puedan dar la resolución de un problema, pero creo que todavía falta un poco de organización. En el aspecto privado, pues no hay problema, pero sí sigue siendo el estándar de oro para la detección oportuna del cáncer mamario. Bueno, más allá de cuántos médicos hay para dar un diagnóstico preciso radiológico, también hay que contar cuántos mastógrafos existen en el país y en cada unidad del sector salud. Para esto yo quisiera la opinión de otro maestro, el doctor Sergio Rodríguez Cuevas, que él trabaja y director del FUCAM, que amablemente nos dará una referencia de acuerdo a la alta experiencia que él tiene. Maestro académico. Sí, existen más de 200, poco más de 200 radiólogos con certificación agregada por el Consejo Mexicano de Radiología. La certificación agregada es, además de la certificación como radiólogos, tienen que tener un entrenamiento especial en diagnóstico de mama e intervencionismo mamario. Desgraciadamente no existe un criterio en México en cuanto a el radiólogo para lectura de mastografía de tamizaje.
La organización europea, la EUSOMA, exige que el radiólogo lea más de 2,000 estudios al año para mantener el nivel de capacitación adecuada para un diagnóstico en mastografía de tamizaje. No es lo mismo leer mastografía de tamizaje que leer una mastografía diagnóstica, y es por eso que el número que se exige sea mucho mayor. Desgraciadamente, en la norma oficial mexicana no está especificado con precisión cuál es el número mínimo de estudios para hacer la lectura de tamizaje. Y por otra parte, la limitación que se tiene en la transmisión vía Internet es que la mastografía requiere una cantidad de píxeles extraordinariamente alta, y la transmisión, desgraciadamente en nuestro país todavía en Internet y a pesar de la banda ancha, no permite que la velocidad de transmisión sea adecuada, y se puede llevar una sola mastografía hasta 1 hora en transmitirse. Entonces, transmitir volúmenes grandes de mastografías digitalmente a través de Internet todavía no es factible, y la transmisión vía satélite es extraordinariamente cara. Por esa razón no se han podido implementar los programas que decía el doctor Sánchez Basurto. Yo creo que aún complica más las cosas cuando se requiere la certificación del propio gabinete, que también no está normado. Y además, desgraciadamente, la Secretaría de Salud no tiene la capacidad de tener los físicos que hagan la revisión de la calidad de los mastógrafos en uso en nuestro país. Bien, con la siguiente pregunta, que es la fibromialgia, si el tratamiento que se tiene para esta entidad nosológica que interfiera con el tratamiento hormonal, yo le pediría a nuestro vicepresidente de Comego, doctor Cuauhtémoc Celis, que nos dé alguna referencia, si tiene alguna experiencia en el manejo de la fibromialgia y la terapia hormonal de reemplazo. Bueno, no tengo ninguna experiencia con pacientes con fibromialgia, sin embargo, lo que está referido en la literatura es que es una contraindicación relativa. Entonces, tendría que ser evaluada la paciente desde varios puntos de vista, igual que cualquier otra paciente, adicional a los que tiene los objetivos de la propia patología, pero tal vez si tiene esta mujer síndrome vasomotor, lo mejor sería darle alguna alternativa no hormonal de tratamiento. Gracias. Yo creo que esta entidad es un poco compleja y digamos que la edad en que se presenta quizá tampoco sea en la edad de la posmenopausia. Creo que sí tengo entendido. Si hay algún neurocirujano dentro de nuestro auditorio que nos pudiera ampliar sobre la fibromialgia, si tiene alguna experiencia con la terapia de reemplazo hormonal. Pasaríamos a la tercera pregunta, que me parece sumamente interesante. Para esto contamos con la doctora Lorena Ferrer, que ella es titular de Salud Reproductiva a nivel nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, y que nos diga los datos de la tasa de mortalidad materna, el logro que se ha obtenido cuando menos en la última década de este país. En relación a las cifras de la tasa o la razón de mortalidad materna, pues realmente no la traigo porque el tema es en relación a lo que es planificación familiar. Pero sí se puede comentar de que nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos varias estrategias para reducir la mortalidad materna, y en relación con las otras instituciones del sector, pues vamos con una tendencia prácticamente descendente. Ya les comentaba que no podemos cumplir con lo comprometido en relación a los objetivos del desarrollo del milenio, pero sí se están haciendo varias estrategias. Una de ellas está el convenio que se maneja a nivel interinstitucional, que es la atención de todas las mujeres en estado grave o en estado de peligro de morir, para evitar precisamente esto de la mortalidad materna. O sea, mil disculpas que no traigo la cifra exacta de la razón de la mortalidad materna. Bueno, yo quisiera ahondar un poquito en ello porque esto es sumamente importante a nivel nacional. Quizá la tasa de mortalidad materna se ha incrementado en nuestro país, no en la que teníamos en las cifras de la edad de los 15 a los 49 años, como bien lo había mencionado la doctora Ferrer, sino que la mortalidad ha incidido más en mujeres menores de 14 años. Creo que ahí sí no se ha hecho hincapié los sistemas de salud para prevenir este tipo de mortalidad en este grupo de pacientes. No sé si tengas alguna cifra.
ya tiene varios años de que se está implementando lo que es el modelo de atención integral a la salud sexual y reproductiva del adolescente. Desgraciadamente se nos siguen embarazando las adolescentes y no hemos podido incidir en este grupo de edad. Esta es cuestión de otro tema, de tratar todo lo que es la prevención del embarazo en adolescente, pero finalmente lo que estamos buscando es de concientizar a estas chicas de que no es lo conveniente que se embaracen, no solo, porque ellas muchas veces buscan, ellas mencionan de que una vez ya que se embarazaron, pues realmente es un embarazo que ellas sí desean, y es a manera de, entre otros factores, de que es como una fuga o un sentimiento de tener, de por quién preocuparse, ¿no? De aceptar ese embarazo y sin medir las consecuencias que tienen ya desde el punto de vista de que bloquean ya tener un plan de vida, un programa de vida, que suspenden la escuela, muchas veces son corridas, como decimos aquí en México, las corren de la casa porque no pueden sostener otro, vendría siendo otro hermano para la familia, ¿no? Entonces realmente sí se están haciendo muchas estrategias en relación a esto para contener el crecimiento del embarazo en la población adolescente. Actualmente se manejan cifras que es más o menos del 18.8 según INEGI, que es del total de embarazos en adolescentes. En relación a lo que es la muerte materna, sabemos muchas de ellas, estas chicas no acuden a los servicios de salud en forma regular o en forma oportuna, que es lo que mencionamos, que es el primer trimestre del embarazo, y por consiguiente no llevan una vigilancia prenatal como debiera de ser. Entonces, pues son muchos factores que intervienen en este caso para lo que es disminuir la mortalidad materna en lo que es las menores de 20 años. Sí, académico Alejandro Reyes. Sí, es una situación de evidencia. Habló de 0.6% de detección con la mastografía de cáncer en forma oportuna de mama, pero no oí la cifra de cuánto cáncer de mama existe en México para poder tener una correlación de cuántos casos se hubiesen evitado en llegar a ser cáncer como tal, con un problema más serio, y entonces se podría tener un mayor impacto en la campaña de decir, de tantos pacientes, tantos se pudieron haber detectado con la mastografía. Y la otra es un factor un poco más político para el presidente, que no vino, pero el vicepresidente sí está aquí. Me pareció oír que el 75% de las demandas en CONAMET son en médicos no certificados que trabajan en la seguridad social. Y si es así, ¿qué está haciendo el colegio, como colegio, para implementar la certificación de los médicos del Seguro Social y de otras instituciones? Las preguntas me parecen interesantes, salvo lo que diga el doctor Olaya. De cada 200 mastografías se detecta un cáncer, salvo la opinión que tengan expertos aquí presentes. Eso sería la cifra. De cada 200 mastografías se detecta un cáncer de mama. No, eso se quedó claro, perdón. Es sí. 6 de cada 1000. ¿Qué es eso exactamente? 0.6. 0.6. Que equivaldría a una por cada 2000 prácticamente, matemáticamente. No, a lo que voy es, ¿cuántos cánceres de mama existen? Alrededor de 14,000 en el país. Ok. Y usted está hablando de que si consideramos 25 millones de mujeres de más de 40 años de edad a las cuales se les puede hacer la mastografía, tendríamos 25,000. No, habría que hacer alrededor de 2 millones de mastografías para haberlas detectado a todas. Nada más que evidentemente hay más millones de mujeres mayores de 40 años, ¿no? De 25 años. Y obviamente pues el problema no solo es ese, sino por el número de mastógrafos y por la gente que puede leer las mastografías, no alcanzamos para poder hacer todas las mastografías que se requieren. Y la cobertura de mastografías no se da en todas las mujeres. Doctor Sergio Rodríguez, académico. Sí, nosotros tenemos una experiencia diferente. Hemos hecho alrededor de 550,000 mastografías y la tasa de detección es de 4 al millar. Entonces, obviamente se necesita hacer entre 340 y 400 mastografías para detectar un cáncer.
Esto es un problema porque la población mexicana es muy joven y más del 50% de las mujeres sometidas a tamizaje son menores de 50 años. Entonces, es por esa razón que tenemos una tasa de detección menor que en los países europeos y norteamericanos. Y por otro lado, el impacto que lo tenemos nosotros demostrado en cuanto a la supervivencia de los cánceres diagnosticados por mastografía comparados con los de mastografía diagnóstica es que se logra una mejoría del 16% en la supervivencia global y en la libre de enfermedad. O sea, ese es el impacto que hemos mostrado nosotros en supervivencia 5 años, 16%. Bien, lo que hay que hacer hincapié es que no es lo mismo centros como donde es el director, el académico Sergio Rodríguez Cuevas, que yo pienso que la mayoría son mastografías diagnósticas. Yo dije uno en 2000 en el tamizaje para pacientes asintomáticas, que es muy diferente a la mastografía diagnóstica. Y en relación a la certificación, no vino nuestro presidente, pero quisiera ahondar y quizá aquí nuestro vicepresidente nos dé otra opinión. Nosotros sesionamos, invitamos a todos los ginecobstetras de este país a que se certifiquen. Nuestro colegio tiene casi 1,500 miembros colegiados, la mayoría, si no es que todos, certificados por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Y hay más de 5,000 socios de la FEMECO, que es la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia. Sin embargo, cuando uno hace la invitación, hay cierta renuencia de parte del ginecólogo del sector público. Hacemos campañas, los que trabajamos en instituciones públicas, como yo que trabajo en el Hospital Juárez de México y en La Raza, haciendo campañas para la certificación, pero no sé si Cuauhtémoc tenga alguna otra referencia. No, bueno, básicamente no nos toca incidir en eso directamente, dado que pues es una campaña que tiene el colegio. Sin embargo, hace 4 años yo tuve la oportunidad de ser secretario de la Federación Mexicana e insistimos mucho en que la gente que se quisiera acercar a las diferentes instituciones, bien asociaciones o bien colegios en todo el país, se les hiciera una campaña de promoción para certificación que les diera algunos beneficios. Y eso se logró y creo que tuvimos la oportunidad de lograr que más gente se certificara. Desde el punto de vista colegio, indirectamente lo que hacemos es educación médica continua con cerca de 20 módulos sabatinos en las instalaciones del colegio, que son dados en un periodo de prácticamente 6 horas, que tienen puntaje del consejo y que invitamos constantemente. Hacemos un promedio de 7 cursos internacionales al año y un congreso donde se aborda prácticamente toda la gama de tópicos para que los médicos que quieran acceder a presentar el examen del consejo, bueno, pues se les sea más fácil y bueno, estén actualizados. Bueno, yo los invitaría a la página www.comego.org y ahí encontrarán toda la información del colegio. Tenemos cursos, podcast, etcétera. El director médico de Comego quiere hacer una pregunta, un comentario en relación a esta pregunta que se elaboró por el doctor Reyes, académico. Muy buenas noches a todos. Soy Estanislao Díaz Barriga, ginecobstetra. Estuve en la presidencia del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia en el año 2006. Sí me gustaría nada más aclarar un punto. En realidad, dentro de lo que es el esquema y la organización de la ginecología y obstetricia del país, tenemos 3 instituciones que trabajamos conjuntamente, que es el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, antes AMGO, que se fundó en 1945. Posteriormente se fundó la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia en el año de 1960 y en el año de 1971 fue creado lo que es el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, el cual conjuntamente en CONASEM, con lo que son las academias de medicina y de cirugía, ha sido el responsable pues de certificar, esa es la responsabilidad de los consejos, certificar a los médicos especialistas en lo que es la especialidad. El compromiso concretamente de nuestro colegio, del Comego, es
la educación médica continua, independientemente de cumplir con las otras facultades que tiene como colegio, y para eso tenemos un programa elaborado previamente, un año previo a que se desarrolle, y esto con todo lo que ya mencionaba sería ahorita largo de explicar, pero básicamente son concursos con congresos nacionales e internacionales, un congreso incluso mexicano que tuvimos el año pasado aquí en la Ciudad de México con la asistencia de 4,000 médicos en formación, y creo que esa es nuestra participación en tratar de transmitir con los expertos en ginecología y obstetricia la preparación a toda la comunidad médica. Pero sin embargo, ya afortunadamente la Secretaría de Salud ha implementado la necesidad y casi por ley de que el médico especialista obtenga una certificación. Antes era un mero compromiso moral por tener otro estatus, otra calidad, el médico que certifica definitivamente tiene otra posición. Esto era voluntario, ahora ya prácticamente es obligatorio para poder tener acceso incluso a ciertos niveles también de medicina. Nada más era aclarar que el colegio, su participación es en ese sentido, y en cuanto es a lo de la certificación, invitamos a todos nuestros médicos residentes que están asistiendo, que son médicos en formación y que son aspirantes a ser colegiados, a que se certifiquen en cuanto terminen su especialidad, y les damos toda la facilidad conjuntamente con el Consejo. Gracias. Bien. Pues en brevedad del tiempo, creo que se cumplió con el objetivo, y le daré la palabra al presidente académico, doctor Alejandro Reyes. Bien, académico doctor Víctor Manuel Vargas Hernández, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía les expresa su genuino reconocimiento por su excelente presentación académica. Enhorabuena y felicidades. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega, secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, para que proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Gracias y buenas noches. Doctor Cruz, si es tan amable. Con todo gusto, señor presidente. Será la sesión conjunta con el Hospital Central Militar, martes 15 de julio a las 19:30 horas. El tema central es conceptos actuales en el manejo de trauma abdominopélvico. Va a ser coordinado por el académico coronel médico cirujano Héctor Faustino Noyola Villalobos, quien es el jefe de cirugía del Hospital Central Militar. El tema cinemática del trauma abdominal va a ser abordado por el académico general de brigada médico cirujano Fernando Federico Arcaute Velázquez, quien es el director general del Hospital Central Militar. El tema, terapias de resucitación y estabilización del paciente con lesión abdominal grave, será abordado por el teniente coronel médico cirujano Luis Manuel García Núñez, quien es el jefe del Departamento de Urgencias. El tema, manejo no operatorio del trauma abdominal, será abordado por el mayor médico cirujano Oliver Núñez Cantú, quien es médico adscrito al Departamento de Trauma. Y finalmente, el tema de principios de estabilización del paciente con trauma abdominopélvico será abordado por el teniente coronel médico cirujano Isaac Enrique Hernández Telles, del Grupo de Enlace de la Subdirección General. Este es el programa de la próxima semana. Muy buenas noches.